Nosotros lo que vemos es que las 70 semanas, tal y como están aquí en Daniel 9, tienen objetivos. Aquí se ofrecen los objetivos por los cuales Dios determina la ocurrencia de 490 años que tienen que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Si desde el principio uno no marca esa referencia en su mente, no lo va a entender. Y al no entender esto, entonces se puede él mismo confundir, usted o cualquier otro, y también dejarse confundir cuando otra gente te habla cosas aisladas a las 70 semanas. Entonces, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes, el pastor Pedro Julio, para continuar con esta serie de Daniel mira hacia adelante. Estamos aquí tratando de explicar las 70 semanas de Daniel, tal y como están en su capítulo número 9, desde el verso 20 en adelante. Para el día de hoy vamos a hablar de cómo están estructuradas esas 70 semanas, esos 490 años. Vamos a recordar la lectura del versículo 25 para hacer un poquito de memoria en caso de que se nos haya olvidado la lectura. Gabriel le dice a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiere decir que la primera dos partes, 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, que son 434 años, que entre las dos secciones dan 483 años, se cumplen exactamente con la muerte del Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe ahí se cumplen. Entonces, lo que yo le dije anteriormente, que hay cosas que se entienden mejor viendo el cumplimiento y luego viendo ya cómo fue que se cumplieron las cosas, a uno se le hace un poco más fácil entender cómo fue que se profetizaron. Entonces aquí hay dos puntos de referencia, que es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la muerte misma de él. Entonces, cuando eso ocurre, que Jesucristo dice consumado es, telestai, esa palabra que utilizamos mucho para tiempos de Semana Santa, se cumplen exactamente, literalmente, 69 semanas. Entonces, es lo que tenemos que ir viendo ahora, porque a pesar de que hay varios decretos que tienen que ver con Jerusalén, y uno lo puede ver en el mismo libro de Nehemías y Esdras también, porque especialmente el de Nehemías, que es posterior, y allí entonces tienen que buscar cartas que anteriormente habían enviado para buscar los permisos que se había dado y todo eso. Entonces, en Nehemías capítulo 2, versos 5 al 8, allí hay una orden que dio Artajerjes con respecto a Jerusalén, a la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías capítulo 2, versos 5 al 8. Todo esto significa que desde la salida de esa orden hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, allá en Jerusalén, hay cumplidos 483 años. O sea, 69 semanas de 7 años cada una. Ustedes ven lo que yo les digo y no es difícil entender las cosas.
Porque cuando uno está estudiando a Daniel, hay cosas que él profetizó de parte de Dios que ya son historia. Ya son historia. Entonces se hace mucho más fácil de entender desde el cumplimiento de los hechos. Entonces uno se devuelve y uno ve cómo fue que Dios lo profetizó y las cosas se entienden perfectamente bien. Quiere decir que de 70 semanas hay 69 que ya están literalmente, oiga la palabra que estoy utilizando, literalmente ya están cumplidas, ya están cumplidas. Eso significa que de las 70 semanas solo falta uno. Entonces siempre será conveniente contar de atrás hacia adelante para fijar en la memoria dos hechos consumados, que entre los dos suman 483 años. Cuando se da la orden, como está en Nehemías capítulo 2 versos 5 al 8, que no una orden que se da estando Nehemías, sino que en el libro de Nehemías se busca estas informaciones, porque los enemigos que estaban en contra, no de restaurar la ciudad, porque Nehemías lo que estaba restaurando era el muro de la ciudad. Entonces, como hay oposición, tienen que buscar los documentos, entonces encuentran documentos donde se había dado la orden. Entonces, cuando se da la orden hasta el momento de que Jerusalén está reedificada, se cumplieron 49 años. 49 años. Ese es un dato que el capítulo 11 nos va a ayudar bastante cuando uno vea entonces parte del cumplimiento del capítulo 8, que es aquel macho cabrío que nosotros vimos representando al gobierno de los griegos, que tenía 4 alas, era un leopardo con 4 alas. Entonces cuando murió Alejandro Magno, que es el que está representado por ese cuerno que salía entre los dos ojos, sus 4 generales se dividieron el imperio en 4 partes. Entonces yo le decía que la parte que tomaron los seleúcidas con Lisímaco, que tuvo que ver con la parte de Siria, de Babilonia y su influencia en Jerusalén, de ahí vino un descendiente llamado Antíoco, que este tipo profanó en su totalidad no solamente la ciudad, sino también el templo. Y hubo limpieza y todo eso, pero que eso no tiene que ver directamente con esta orden que sale aquí. Pero hay un punto de referencia que posteriormente nosotros lo vamos a tocar. Porque es bueno que ustedes sepan lo siguiente. Mira, Daniel, como le dije, y Ezequiel, básicamente Sadrach, Mesach y Abednego, que son los protagonistas más mencionados de la cautividad, los más mencionados. El asedio comienza en el año 605 y termina en el año 586, cuando 20 años después, cuando cae totalmente Jerusalén y todo es destruido, el templo destruido, la ciudad es saqueada y se llevan a esta persona para Babilonia. Entonces, ¿quiénes se quedan en Jerusalén? Los pobres, los enfermos y los envejecientes, porque a Nabucodonosor esa persona no le interesa. Entonces él pone un gobernante allí para que esa persona cultive en la tierra y también paguen los tributos, pero eso quedó totalmente destruido. Entonces estas personas, que ustedes lo saben muy bien porque Jeremías 29, Dios le manda a decir al pueblo que está en el cautiverio que se olviden de volver hasta el cumplimiento de los 70 años, que se casen, que prosperen, que estudien, que compren casa, que negocien, que hagan de todo, porque incluso muchos por allá se iban a morir. Pero su generación de hijos, nietos y bisnietos son los que se iban a levantar. Bueno, cuando se da la orden, cuando Artajerjes da la orden para reconstruir a Jerusalén, ahí que comienza el reloj de las 70 semanas a moverse. Ahí comienza a moverse. Entonces, todo lo que hace Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, eso dura 49 años. Ahí se gastan, por así decirlo, 7 semanas. 7 semanas. Y hay una inauguración muy grande. Ustedes han leído en el libro de Ageo, y si no lo han leído, yo les recomiendo que lo lean, ese librito completo que es de la poscautividad, donde allí el Señor desafía a que si alguien conoció el templo de Jerusalén, el templo que fue construido por Salomón, entonces le dice que la gloria postrera de ese templo, con menos lujo,
con menos calidad en la construcción, iba a ser mayor que la del templo de Salomón, porque ahora hay otra connotación. Entonces, cuando se hace esa celebración, exactamente se cumplen 49 años, 7 semanas. Pero la misma inauguración del templo comienza el reloj a marcar por 62 semanas más, es decir, 434 años, hasta que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Hermano, esto es extraordinario porque mire, Ageo, Malaquías y Zacarías son los últimos profetas del Antiguo Testamento y ellos son contemporáneos, son coetáneos, son del mismo tiempo. Y ustedes saben que con Malaquías se cierra el canon completo del Antiguo Testamento y por 400 años no hay revelación escritural de parte del Señor hasta que aparece Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. ¿Y qué tiempo dura el Señor Jesucristo en esta tierra? Entre 33 a 34 años. Porque Cristo comenzó su ministerio a los 30 años, al igual que Juan. Y más o menos 3 años y medio después, a Cristo lo ejecutaron en el Calvario, allá en Jerusalén. Entonces, cuando el Mesías príncipe muere, cuando Él dice telestai, cuando Él dice consumado es, o Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, se cumplen literalmente, oiga lo que le estoy diciendo, literalmente 434 años. Más 49 desde la orden para construir y edificar a Jerusalén, hasta que eso se hizo, eso suman 483 años completitos. Probablemente para usted y para mí no sea usual contar el tiempo como lo contaban los judíos, pero para eso ello no era raro. La manera de contar semanas de año, eso venía de tiempo antiguo. Por ejemplo, le voy a recordar el caso de Jacob. El caso de Jacob, el hijo de Isaac, cuando él se fue donde Labán, dice que él trabajó una semana de 7 años por Raquel. Trabajó una semana de 7 años por Lea. Génesis 29, 26 al 28. Y el capítulo 31, verso 41. Génesis 29, 26 al 28. Y 31, 41. Te voy a trabajar una semana por esta, una semana. Pero no era una semana de 7 días, de lunes a domingo o de martes a lunes, sino 7 años. Y posteriormente que él lo dice, yo trabajé 20 años aquí, 14 años por tus 2 hijas. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 31 de Génesis. Yo trabajé 14 años por tus 2 hijas. ¿Qué son 14 años? 2 semanas de 7 años. No es difícil de entender, hermanos. Son formas, son el uso y costumbre de este pueblo y nosotros con el uso de la hermenéutica ahora lo podemos entender perfectamente bien. Es decir, no hay problema, Dios no está hablando una cosa enredada. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y como Él está entendiendo lo que le están revelando, Él sabe que son 490 años. Y Él sabe que Él no lo va a ver eso. Por eso yo le dije al principio que leyéramos a Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12. Porque no eran semanas de 7 días, cosa que él lo pudiera ver con sus ojos. Daniel no iba a vivir 490 años para ver la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, 483 para ver la muerte de Cristo. No, la vida no le iba a alcanzar. Otro ejemplo es el que está en Levítico capítulo 25, versículo 8 al 11. Por ejemplo, los 50 años del jubileo. El jubileo, cada 50 años había jubileo. ¿Cómo era que se contaba? 7 semanas de años al siguiente año. 7 por 7, 49. Al siguiente año se celebra el jubileo. Entonces, como 50 años se ven mucho, ellos lo iban contando día 7 por años. 7, 7, 7 y así. Ya en 49. El siguiente año nos preparamos para el jubileo. Descanso para la tierra, perdón de las deudas, liberación de los esclavos, todo eso se hacía allí. Entonces era su lenguaje que nosotros ahora lo estamos entendiendo perfectamente bien y yo no creo que hay ningún inconveniente en que uno siga esa misma línea. Entonces la misma división natural de las 70 semanas
habla de la muerte del Mesías príncipe, con lo cual se consiguen los objetivos antes enumerados. 7 semanas de años desde la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Nehemías capítulo 2. 62 años, que son 434, después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque Cristo no se suicida, sino que a Cristo lo capturan en el Getsemaní y lo llevan a ejecutarlo. Se le quita la vida a Jesús. Luego una semana de 7 años donde se confirma el pacto con muchos. Entonces, mira, a la luz de Daniel se puede ver la claridad con la cual se habla de la expiación de la iniquidad en conexión con la muerte del Mesías. Uno de los libros predilectos para mí en el Nuevo Testamento es el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, porque la carta a los Hebreos explica mucho de las cosas del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Levíticos, que es un libro que cuando uno lo está leyendo allá se le hace difícil entenderlo. Pero cuando uno lee el libro de Hebreos se le hace mucho más fácil comprenderlo. Entonces allí se habla, por ejemplo, de Jesucristo, que hizo un solo sacrificio, entró al lugar santísimo en el cielo para expiar de una vez por todo el pecado. Es decir, Cristo no tiene plan B, plan C, nada de eso. Cristo lo que hizo, lo hizo única vez. Entonces en ese libro se compara el trabajo del sumo sacerdote o del sacerdote ordinario con el trabajo de Jesucristo. Hablemos primero del sumo sacerdote. El sumo sacerdote en la fiesta de la expiación, que eso es una sola vez, y era la única ocasión, la única oportunidad que tenía el sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo. Tenía que entrar con sangre de un animal inocente, que ni siquiera era su propia sangre, sino de un animal inocente. Entonces él hacía la expiación por el pecado de él, de su familia y de todo el pueblo, pero esto era repetitivo, todos los años había que hacer lo mismo. Y no es que el sistema fuera malo, sino que el sistema dice, yo soy imperfecto, yo no puedo. Y hasta que no venga el que puede, tienen que estar haciendo esto. Entonces cada vez que lo hacen es con la esperanza de que el que pueda, que es Jesucristo, venga y resuelva, pero lo haga por una sola vez. Es decir, Jesucristo hizo un solo sacrificio. Y todos los que se acercan a Cristo son limpios de sus pecados y no hay que hacer 2, 3 o 4 o 5 sacrificios. Entramos a otro nivel que es la presencia del Espíritu Santo o la participación de la palabra de Dios que nos ayudan a limpiarnos. Más el uso del arrepentimiento, la limpieza de cualquier contaminación de carne y de espíritu, la manejamos en ese ambiente. Pero no es que Cristo tiene que morir de nuevo y hacer otro sacrificio. Entonces la expiación de la iniquidad con la muerte de Cristo queda totalmente sellada. Y fíjate que Cristo no es descendiente de la tribu de Leví. Cristo no es descendiente de Aarón. Él no viene de... Usted sabe que Leví tuvo 3 hijos. Amram, Coat y Merar. Y los coatitas, que es donde viene la familia de Moisés y Aarón. Y de la familia de Aarón aquí vienen los sacerdotes. Jesús es de la tribu de Judá. Jesús viene de David, de esa gente por ahí. Y Dios nunca habló de esa tribu para que se encargara del sacerdocio. Ahora Jesucristo no tiene que entrar al templo construido con manos humanas, sino que Él entra al templo que está en el cielo y Él entra al lugar santísimo allá. Pero Él no se presenta con sangre de un macho cabrío, de un cordero. Él se presenta con su propia sangre. Entonces con su propia sangre Él expía, Él limpia, Él barre la iniquidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando una persona como usted o como yo, o como un amigo que pueda vernos o escucharnos, se arrepiente de sus pecados, la Biblia dice que nuestra conciencia, que está llena de maldad y de pecado, es limpiada. Por eso es que el cristiano vive su presente sin una carga del pasado, porque el Señor nos limpia tan bien de nuestros pecados que lo borra de nuestra conciencia, y ahora con toda libertad nosotros podemos servirle a Dios. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Con la muerte del Mesías príncipe. Porque si no hay derramamiento de sangre, si no hay muerte, no va a haber remisión de pecado. Y estamos hablando de una remisión de pecado, de una limpieza total.
Entonces se unen esas dos cosas. Se unen esos dos objetivos. Muy claro allí la iniquidad en conexión con la muerte del Mesías. Pero vuelvo y le digo que como en el libro de Daniel, o como el libro de Daniel estaba sellado en su interpretación, muchos de los que lo leían pero no lo entendían. No olviden la mención que hicimos de Mateo 24, de que Jesucristo es el primero, después que se escribió el libro de Daniel, que lo cita. Y cuando él está citando a Daniel, específicamente cuando veamos el versículo 27, en la siguiente sección, Jesucristo dijo, el que lea, entienda. Un paréntesis de oro que hay allí en Mateo 24. El que lea, entienda que Cristo está hablando del anticristo, de la abominación desoladora, sentada donde no debe sentarse. Eso no lo vamos a explicar ahora, pero lo que Cristo está citando a Daniel. Probablemente el libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando habla de que taparon boca de leones, tal vez esté citando a Daniel también. Aunque muchos de los valientes de David también lo hicieron. Pero bueno, el caso es de que la gente leía pero no entendía. Mas sin embargo ahora nosotros podemos entender claramente el cumplimiento de estas 70 semanas que son una gran bendición para la iglesia, para el creyente de este tiempo. Fíjese, el Mesías príncipe es Jesús. Era Jesús. Mire, Jesucristo tomó el rollo de Isaías en una ocasión. Él entra a la sinagoga, donde están los rollos del Antiguo Testamento, y él pide a Isaías. Entonces no tenían capítulo ni versículo, pero la parte que equivale al capítulo 61 del día de hoy, él lo tomó y allí comenzó a leer. ¿Y qué leyó? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso también está o mejor dicho, se puede ver en Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Ahora, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Me ungió el Señor. ¿Cómo me ungió? Me ungió dándome al Espíritu. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Dios. Entonces la palabra ungido, Christos, Mesías, Jesucristo se la está aplicando a sí mismo. Porque cuando él termina de leer esta porción, ¿qué es lo que él dice? Esto se ha cumplido en el día de hoy delante de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Allí él se lo dijo así para que ellos entendieran. Pero en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, él le dijo claramente que él era el Mesías. Claramente le dijo que él era el Mesías. Tú ves este pensamiento de lo que el Mesías tenía que hacer. Eso estaba pero muy lejos del pensamiento de los judíos, incluyendo a Juan el Bautista. Ellos todos seguían pensando en un Mesías político. Hermano, pero mira, todavía Cristo participa de su vida ministerial de casi 4 años. Cristo muere, Cristo es resucitado, Cristo dura 40 días con sus discípulos y el último día que se va, oye la pregunta que ellos le hacen, Señor, ¿restaurará el imperio de Israel ahora o cuándo? Es decir, todavía tienen la noción política. Y el Señor tuvo que darle, como decimos nosotros, un tapaboca, diciéndole a ustedes no le corresponde meterse en eso. No es tarea de ustedes averiguar eso. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo para que sean mis testigos, para que prediquen la palabra, pero que no se estén metiendo, hurgando en cosas que solamente están en la mente de Dios y que no nos son reveladas para que no hablemos disparates. ¿Qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? Y uno lo puede poner a él de ejemplo de cómo pensaba toda la colectividad judía. Juan mandó a preguntarle a Cristo. Él le dijo, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro?
Oye, después que Juan mínimo 2 veces dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está utilizando la palabra Cordero, pero él no está visualizando la parte espiritual de que el Cordero, si no muere, no tiene efecto. Ellos están pensando en un Cordero que viva, pero el Cordero tiene que morir. Y él mismo dice 2 veces, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan, que está en la cárcel, y no venga nadie a decir que hay otra razón. No venga nadie a decir que hay otra razón. A Juan le están diciendo lo que el Mesías está haciendo. Y él rápidamente dice, pero no cuadra con la idea que yo tengo de lo que el Mesías va a hacer. Entonces manda a 2 devotos discípulos y le dice, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Entonces, ¿qué se le dice a Juan? A Juan se le dice de los muchos milagros que Jesús estaba haciendo. Y todos los milagros que Jesús estaba haciendo estaban en la perfecta armonía con Isaías 61, como lo dice Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Es decir, el Mesías, lo que tenía que hacer, Jesucristo lo estaba haciendo. ¿Sabe que el apóstol Pedro después, en uno de sus sermones, él dice cómo Cristo vino a hacer bienes y cómo vino a deshacer las obras del diablo sobre la gente? Entonces, parte del trabajo del Mesías era ese. Pero más que sanar, que liberar de demonios, que multiplicar panes y peces, que callar al mar, a los vientos, el trabajo cumbre de Cristo es la salvación. Entonces, el Mesías viene a liberar, pero dando su vida. El Mesías viene a salvar, pero muriendo él. No es el conquistador típico de cada país. No es el padre de la patria típico de cada país. Aquí estamos hablando de alguien que él modela cómo se debe vivir, pero él muere por esa causa. Entonces, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le mandó a decir Jesús a Juan? Díganle a Juan todo lo que ustedes están viendo y oyendo. Cuéntenle eso. Y bienaventurado aquel que no encuentre de qué hablar en mí. Como se puede ver, hermanos, el cumplimiento de 69 semanas ya es histórico. Eso está consumado. 69 semanas ya están consumadas. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso está, pero literalmente. Aquí nosotros no tenemos que espiritualizar este asunto. Esto no es un asunto para espiritualizarlo, porque 483 años son 483 años que se iban marcando. Pero es interesante que cuando se cumplen 483 años, como que entonces se abre un gran paréntesis o se detiene el reloj. Solo falta una semana de las 70 semanas para el cumplimiento cabal de toda esta profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que al momento que yo le estoy hablando a ustedes, o al momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que dicho sea de paso, el velo que dividía el lugar santo del Santísimo en el templo de Jerusalén se rasgó de arriba a abajo en 2 partes y quedó abierto el camino para que todo el mundo, sin ningún intermediario sacerdotal, pueda buscar de Dios, acercarse a Dios. Hermano, esa es la bendición, esa es la apertura de Dios. A eso era que se estaba refiriendo los primeros 3 objetivos de las 70 semanas de Daniel, tal y como se le están diciendo. Esos 3 objetivos de terminar la prevaricación, de poner fin al pecado, de expiar la iniquidad, es con la venida de Jesucristo. Pero si Cristo se queda vivo, si ese grano de trigo no muere, se perdió el tiempo, se perdió el trabajo. Entonces Él muere y con su muerte entramos a 3 de los objetivos finales, que es traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, donde la iglesia de Jesucristo reconoce solo a Jesucristo como el que tiene mérito suficiente para recibir la gloria y la honra.
y que la iglesia, en la persona de los 24 ancianos, puede quitar las coronas de sus cabezas y decirle: a ti es que esto te pertenece, porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste el que moriste, tú fuiste el que derramaste la sangre, y nosotros somos lo que somos porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es muy interesante y uno hasta se emociona hablando de esta parte porque tiene que ver mucho con el Evangelio. Y nosotros lo vamos a dejar aquí, y nuestra próxima sección lo vamos a utilizar solo para ver el cumplimiento de la semana número 70. Y lo podemos dejar así porque esto va a hacer que recordemos muchas de las cosas que ya hemos explicado en el tiempo que hablamos del libro del Apocalipsis. Así es que muchísimas gracias por su atención prestada. Muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder interactuar con ustedes, y será hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ahora, ¿cómo termina el gobierno del anticristo en Armagedón? Con la segunda venida visible de Jesucristo. Entonces el anticristo simplemente lo toman preso, junto con el falso profeta, y lo lanzan al lago de fuego. Y el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, simplemente lo apresan y lo van a meter en una cárcel que se llama el abismo, y allí va a estar por 1000 años. Pero ya eso lo explicamos.